Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? En control de emisiones de La Máquina del día de hoy tenemos a Jorge Pozzi y en la puesta a punto en la producción tenemos al Flaco Germán. Hoy vamos a escuchar a Elvio Gandolfo en la conferencia en el Taller Express que dictara sobre ciencia ficción, una puesta al día de este género literario, su estado actual, una guía para conseguir los textos básicos y ejercicios prácticos. Buenos días, muchas gracias por haber venido, muchas gracias acá a la Casa de los Escritores, Taller de Ciencia Ficción. Entonces, había dos cosas por las cuales acepté hacerla. Una era que leí muchísima ciencia ficción en una época y ahora mucho menos. Y digo, voy a leer algo de ciencia ficción para hacer el taller. La segunda fue separar áreas, autores, colecciones, revistas. Creo que corresponde más o menos contar cómo me metí yo en la ciencia ficción. Era un joven, flaco, elegante, que hacía mandados para el negocio de mi padre por las calles de Rosario, y me había absolutamente aburrido de Julio Verne, que había leído casi todo. Después con el tiempo lo volví a respetar, pero en ese momento no daba más. Había una que se llamaba 5 semanas en Globo, que tenía 8.000 nombres de exploradores de África y demás, ya digo, basta. Y El dedo del destino, al entrar a una librería que no era de libros, sino de materiales para escuela y demás, había un pequeño expositor de libros de bolsillos, y había un libro que me llamó la atención, que se llama 9 futuros de Isaac Asimov, que para muchísima gente ha sido la entrada al género. Dentro del libro, yo en ese momento de haber tenido 15, 16, 17 años, y tenía que empezar a esas tremendas elecciones, trabajo, no trabajo. Siempre hay que elegir la segunda, pero uno forzadamente, el padre dice, vas a trabajar. No me gustaba lo que me proponían que iba a hacer, y uno de los relatos era de una sociedad donde uno ya desde el nacimiento tenía asignado un trabajo que no se podía cambiar. Y obviamente el personaje principal era el rebelde, el que quería hacer otra cosa. Y digo, esto me interesa. Empecé a buscar, la colección era Nebulae, la vieja serie, y me absorbió completamente los rasgos que tiene el género, que lo diferencian tanto de la policial como del terror y sobre todo, que a veces se lo confunde, de la fantasía. A partir de ahí leí mucho y con el tiempo, porque hay algo especial en el género que fue así en Norteamérica y se trasladó al resto de los países en parte, dura lo que dura el auge. Es muy gregario, o sea, la gente que lee ciencia ficción se pasa el dato, a veces crea asociaciones. En Norteamérica es de una eficacia abrumadora. Hacen una convención anual que a partir de que la empezaron a hacer adquirió cada vez más vuelo. Hay un premio que es el Hugo, basado en Hugo Gernsback, que fue el que inventó el término, que lo eligen los lectores. Y otro premio que es el Nebula, mucho más posterior, que lo eligen los escritores de ciencia ficción, que tienen una especie de sindicato, Science Fiction Writer of America, de una eficacia monumental. Lograron adelantar mucho con los derechos. Debido al carácter popular al principio del género, se explotaba mucho. O sea, Philip Dick en una época podía escribir 3 novelas y 28 cuentos en un año para poder mantenerse afuera del agua, ¿no? O sea, se pagaba muy poco. De esa manera, de a poco me fui haciendo vínculos con gente que también le gustaba el género, en especial con un gallego que vivía acá en Montevideo en ese entonces, que era Marcial Souto, que fue acá el primer editor de Mario Lebrero, de La Ciudad y la Máquina de Pensar en Gladys, más algunos títulos de ciencia ficción que salieron en un sello llamado Tierra Nueva. Y al cruzar Argentina, trabajó mucho tiempo en Minotauro y después fue el director de la revista El Péndulo, que es muy recordada durante toda la trayectoria. Después fue a España, vivió muchos años allá, cerca de 17, 18 años, y ahora está de nuevo en Argentina, pero en un estado de estasis. O sea, no se mueve, hace 3 años que vino. Hablamos mucho de ciencia ficción, tenemos opiniones muy distintas, y cada uno de los dos, yo soy un poco más camorrero, pero él generalmente yo le digo algo para irritarlo y se queda en silencio, me mira así, ¿no? Lo hace muy bien. Otra cosa extraña ha sido, por ejemplo, El Péndulo salió en plena dictadura, y era una revista muy jugada, a su modo. A su modo quiere decir que no hablaba directamente de las cosas, pero hablaba de las cosas, que es uno de los rasgo de la ciencia ficción que a mí más me interesa. La ciencia ficción sale para afuera, a diferencia de la fantasía que entra para adentro, o el terror. O sea, uno se mete adentro de uno o adentro de un mundo de otro transmitido que es completamente imaginado.
Después, con el tiempo que uno adquiere más conciencia, más cuando empecé a hacer crítica para las revistas de Marcial y demás, me atrajo siempre, no es que enseñe a pensar, sino que muestra maneras de pensar que uno va absorbiendo y que ayudan mucho en lo cotidiano, curiosamente, sin que uno lo note. Fue el día que frené y dije, ¿por qué me sigue gustando tanto y por qué dejé de leer estos autores y en cambio leí otros? Aún Asimov, que es muy simple en su escritura y que a veces es hiper rápido, creo que llegó al libro número 300. Cada vez que llegaba un número terminado en doble cero sacaban un especial, ¿no? Hizo de todo, difusión, etcétera, pero en los mejores libros de él, Fin de la Eternidad o Los propios dioses, o un cuento maravilloso que se llama Cae la noche, es muy duro, es muy fuerte. No me voy a creer lo que me dicen. Lo que a mí me parece es esto. Para eso inventan un planeta extraño, el que les dije recién de 9 futuros, que ojalá no llegue, que uno le diga, usted va a ser mozo de bar y no puede hacer nada, o presidente, por ejemplo, aún peor, ¿no? Y después hay justamente James Gunn, un autor de ciencia ficción y muy buen recopilador histórico y demás, opina eso, que la fantasía es una visión privada y la ciencia ficción una visión social. Un poco las frases hechas falsas que hay sobre el género, por ejemplo, aviso, creo que todos si son un poco fanáticos o se fijan así, ahora lo que es escritura, libros, está un poco en baja, inclusive en las librerías de viejo acá de Montevideo, la principal es la del Cordón, que siempre tuvo una sección buena, no solo se ha achicado, estaba acá al frente y de golpe pasó al costado y está más barato. Yo a veces aprovecho, pues los bajan para ver si se vende, ¿no? Incide en parte el salto que se ha dado con el cine y la televisión, que es muy fuerte. Después ha habido desprecios por la ciencia ficción, por una frase que había de alguien que decía que el 90% de la ciencia ficción es basura. Theodore Sturgeon, que es uno de los más grandes productores de ciencia ficción, le contestó que en realidad el 90% de todo es basura. O sea que la ciencia ficción no se diferenciaba en nada de la sociedad, de la literatura en serio, de la policial, de nada, ¿no? Lugo se dio una vez en el 46 y desde el 53 fue anual. Y el Nebula es del 65. Es interesante cuando uno ve listas, hay muchas ediciones traducidas de premios Hugo y de premios Nebula, la diferencia a veces, ¿no? Entre los que leen y los que escriben. Y los que leen suelen ser más amplios en los criterios. Impusieron en los últimos años que hubiera una presentación artística, ya sea teatro, cine, que se premiaron cómics, que de verdad eran verdaderas novelas, ¿no? No se ha traducido, que yo sepa, al inglés El Eternauta, que es una novela de ciencia ficción impresionante. Bueno, el origen, cada país lo ve de una manera distinta. En Inglaterra, al igual que pasó hasta cierta manera en el rock, tiene una cosa tal vez un poco menos numéricamente fuerte, pero es muy renovadora siempre. Y el mejor historiador que hay de ciencia ficción, que es Brian Aldiss, un inglés, en un libro que se llama A Billion Years Spree, que sería una parranda de 1.000 millones de años, designa la fecha y el autor. Sería con Frankenstein, en el 1818, de Mary Shelley, el famoso monstruo, que es una gran novela, si la ven por ahí traducida derecho, o hay muchas versiones cortas y demás. Inclusive a él le pasa, el trozo que dedica Mary Shelley en el libro, llama mucho la atención porque es uno de los más largos. Quedó enamorado de Mary Shelley y escribió Frankenstein desencadenado, es una novela de él, donde con una máquina del tiempo viaja al pasado y conoce a Mary Shelley y tienen una historia. Y es muy bueno el libro. A diferencia de Drácula desencadenado, creo que se llama, que es bastante flojo. En Inglaterra, saltemos a los norteamericanos. Los norteamericanos, por ejemplo, son inventores de todo lo práctico. El cigarrillo es un invento americano, el poder fabricar de a millones, pues además saben cómo hacerlo. Plantearon que alguien invente una máquina automática, porque hacerlos a mano era una pesadilla. En menos de un año había máquinas automáticas que se aceleraron y los hicieron. En el caso de los géneros, que donde son más fuertes es en Estados Unidos siempre, inventaron dos formatos muy prácticos, que son la revista de tamaño Reader Digest. Casi todas las de ciencia ficción son así, casi todas las policiales son así también, ¿no? En el caso de la ciencia ficción está Fantasy and Science Fiction, que era la elegante, la literaria, la que no tenía figuritas, por definirla de alguna manera. Es raro, pero hay mucha gente que une la falta de ilustración con la seriedad. Yo no estoy de acuerdo para nada.
Inclusive en una revista, en formato revista, creo que siempre tiene que haber secciones, críticas, correo de lectores y demás. Otra fecha clara, que es 1929, donde un inmigrante luxemburgués, que se llama Hugo Gernsback, en la revista Amazing, inventa el término. Que el término ha sido la pesadilla de casi todo el mundo, pues define mal al género. Él le puso science fiction, después se transformó en science fiction. Y mucha otra gente le puso otros nombres, por ejemplo, ficción científica, fantasciencia, ficción especulativa. Esa fue la época de los 70, donde el género, de manera a mi juicio bastante inútil, trataba de ser como la literatura. La literatura en ese momento era muy experimental, entonces había experimentaciones en ciencia ficción, muchas absolutamente ilegibles hoy. Brian Aldiss, que es un renovador muy fuerte, escribió un par de libros, Informes sobre probabilidad A, que está en Minotauro, o A cabeza descalza, que está en Acervo, que hoy son ilegibles. O sea, es tan complicado como leer el Ulises de Joyce, pero el Ulises de Joyce uno ya va dispuesto a que se le rompa la cabeza, ¿no? Mientras que con el género era otra cosa. En mi caso, yo asocio el nacimiento de la ciencia ficción de una manera muy extraña con este personaje, H.G. Wells, que inclusive he escrito un cuento de homenaje a él. Digo, en mi imaginación yo voy a buscar trabajo a Londres mucho antes de que yo naciera, y lo conozco y lo trato. En este volumen está todo lo que hoy hizo de ciencia ficción. En una nota que hice una vez yo le llamé la década maravillosa, porque entre 1895 y 1906 él escribe La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, El hombre invisible, La guerra de los mundos, casi a razón de una novela por año, Los primeros hombres en la luna, El alimento de los dioses y En los días del cometa. Este libro es una reproducción textual de una edición que se hizo con todas las obras más famosas en su momento de él, a ver que acá tengo la fecha, en 1934. Esta es una reedición del 78. Ahí hay un largo prólogo de él que yo no lo vi en otro lado, donde trata de distinguir. Como casi todo el mundo hace una distinción entre fantasía y ciencia ficción. Dice, por ejemplo, en todo este tipo de historia el interés viviente descansa en sus elementos no fantásticos y no en la invención misma. Son apelaciones a la simpatía humana, tanto como en cualquier novela cordial. Y el elemento fantástico, la propiedad extraña o el mundo extraño, solo se usa para producir e intensificar nuestras reacciones naturales de maravilla, temor o perplejidad. Bastante después, en el 40 y pico, cerca del 50, Robert A. Heinlein, que es un excelente autor con mucha cantidad de cosas, bastante más complejo que Asimov, por ejemplo, bastante también puesto de lado por supuesto fascismo de sus novelas como Tropas del Espacio y demás, pero que tiene una imaginación también prodigiosa. En el caso de él lo distingue así: la ciencia ficción y lo fantástico son tan distintos como Karl Marx y Groucho Marx. Lo fantástico se construye ya sea negando el mundo real en total, o al menos basando fundamentalmente relatos sobre una varias premisas irreales: hadas, burros que hablan, viajes a través del espejo, vampiros, las riberas de Bohemia, el ratón Mickey. Pero la ciencia ficción, y poco importa lo fantástico que pueda parecer su contenido, acepta siempre el conjunto del mundo real y el cuerpo de conocimientos humanos relacionados con el mundo real como su marca. Hay una época que son los años 30 y 40 que curiosamente los fans, que casi no leen otra cosa de ciencia ficción o que casi no leían otra cosa de ciencia ficción, llaman la edad de oro. A mí me cuesta bastante leerla. Digo, uno adivina qué va a pasar, el manejo del lenguaje. Hay excepciones monumentales, como un tal Stanley Weinbaum. Murió muy joven, prometía muchísimo, y tiene en especial un cuento que se llama Odisea Marciana, que no se puede creer. Pues es una mezcla de cruce entre Kafka, un dibujo animado. Digo, uno tiene esa sensación tan agradable que es en la ciencia ficción, cuando no sabe a dónde va, pero no en un sentido surrealista. Todo tiene una coherencia. Por dar un ejemplo, El hombre demolido de Alfred Bester es coherente, es extraña a la vez. Todos son telépatas. ¿Cómo comete uno un crimen en un mundo telépata? Al principio uno puede pensar en un simple juego. Comete el crimen con una bala de gelatina que se le derrite en el cuerpo al personaje. Casi una del séptimo círculo. Pero hacia el final viene el castigo de esa época, que es una especie de lavaje absoluto de la individualidad del personaje. Y es escalofriante. Yo lo leí hace muchísimos años, otra vez en el medio y ahora hace poco. Y al principio algunas cosas me parecían, pero
Cuando llegas a esa zona donde el personaje aparentemente está normal caminando por la calle y empieza a ver que desaparecen las estrellas, el proceso pues, empieza con ese dato astronómico, pero después se va volviendo muy para adentro, le va borrando todo lo que constituye el ser de él. Consideran en esa época que un criminal fuerte como este, que además inventó una trama que les dio trabajo descubrir, merece como mínimo un castigo de ese tipo, ¿no? Dejar de ser, que no es nada agradable, digamos. Después hubo en el momento de auge cultural y digamos, más que popular, mediático, la ciencia ficción fue los 70. Empezó en los 60 y se continuó en los 70. El momento de verdadero impulso hacia adelante muy fuerte fue en los 50, con esas revistas que le mencioné, más una que tiene un perfil mucho más duro, científico y demás, que se llamó Analog, que la dirigía Campbell, donde salieron muy buenos relatos, pero que uno se agarra a rabietas leyéndola hoy en día. Yo tengo unas anotaciones que hice en Piriápolis cuando vivía ahí, sobre esa revista, que me pongo a vociferar, fascista, porque era una cosa demencial, ¿no? O sea, exagerando apenas un poco, la editorial era hay que destruir Rusia, por ejemplo, ¿no? Una cosa muy, muy loca. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Estamos escuchando la conferencia que diera Elvio Gandolfo en la Casa de los Escritores del Uruguay dentro del Festival ENI. En los 50 surgen casi todos los autores que nosotros estamos acostumbrados a relacionar casi automáticamente. Uno es Sturgeon, otro es Bradbury, otro es Paul Anderson, que es muy bueno. Paul se escribe increíblemente, se ve que lo anotaron mal, ¿no? La perfección que alcanzan algunas revistas, cada una en su propuesta, obtuvo las copias fuera del idioma inglés. En Argentina salió durante 48 números una revista que seguía a la revista Galaxy, pero que tenía un tono propio muy bueno, que era Más Allá, donde salieron muchas de las novelas que después hemos leído en Minotauro, o sea, El Día de los Trífidos, una que yo nunca volví a ver, sé que hay una edición española que se llamaba El Clamor del Silencio, que era la mejor descripción, porque, digamos, hay cosas que se repiten, la sociedad que se va al demonio, hay 8000 relatos sobre eso. Esta era una de las mejores, las que parecía más realista. Wilson Tucker se llamaba, Tucker el autor. Después no traje, en un lapsus muy notorio, la primera época de Minotauro, la revista, y la segunda época. La primera era igual que Fantasy and Science Fiction. Hasta le copiaba en el próximo número. Tenía 5 líneas, ahí era negrita. Yo he sido gráfico durante muchos años y me fijo mucho en esos detalles, ¿no? Y tuvo una segunda época oculta, que la hizo Marcial Souto, que fueron 11 números, creo, ilustrada, era casi como una continuación del Péndulo, y con muy buenos relatos. Eso dependía directamente de Fantasy. Mucho más adelante hubo algunos intentos medio titubeantes de copiar Analog, de sacar Isaac Asimov Science Fiction Magazine, que es muy bueno, es uno de los que ha sacado, que está hecho bien como una revista, tiene ilustración, tiene muy buenos features, le llaman, o sea, la parte que va metida entre los relatos, y ha sacado Hugos y Nebula acarretadas. Y sí hubo en cambio 2 revistas totalmente originales. Nueva Dimensión en España, que tuvo 100 y pico de números. Esta época ya es cuando salía paisada. Originalmente era cuadrada, más bien. El otro formato profundamente original fue el Péndulo, que llegó a sacar una distinción que daba un estudioso sueco todos los años de mejor revista hecha, pero realmente tenía características inusuales. Como estaba metida en humor, la empresa que la sacaba, contaba Marcial con todos los dibujantes de ahí, más algunos que se fueron agregando. Acá tienen una tapa de Chichoni, una de las pocas tapas más bien graciosas de él, porque generalmente es medio ominoso, que es un tipo que terminó trabajando para Hollywood, haciendo los storyboards, planteo de paisajes de grandes películas, actuado en películas de muchísimo presupuesto. Ya en finales de los 60, comienzo de los 70, la ciencia ficción empezó a pesar cada vez más como tema de estudio. Había muchísima producción de papers universitarios.
La propia ciencia ficción siempre tuvo excelentes investigadores de lo que se iba haciendo. Damon Knight fue uno, muy buenos críticos. James Blish, que es un gran autor, a quien no había leído hasta ahora, que aproveché y leí por fin Un caso de conciencia, que parece una novela muy posterior al momento que la escribió. En parte, en el auge debía haber unas 7, 8, 10 revistas que se llamaban Studies About Science Fiction, etc. Y una que sobrevivió hasta hoy porque tiene un formato muy agradable y muy legible y está muy bien dirigida, es Foundation. Este es el último número que tengo, que es de hace 15 años, pero sé que sigue saliendo. Esos años, que fueron de hecho los que yo me formé, tuvieron una serie de cosas contradictorias, ¿no? George Lucas tiene una primera película de ciencia ficción que ahora ha salido, después les voy a hablar de cine, absolutamente experimental. Y no mucho después saca La Guerra de las Galaxias, que destruye el cine inteligente americano, pues los productores dicen, esta es la papa, o sea, estrenamos algo mundialmente y nos entran millones de inmediato. No viene esa cosa que yo sufría cuando era chico, que era las películas que llegaban de Buenos Aires, con 2, 3, 4, 6 meses de atraso. Ahora es todo simultáneo, ¿no? Y por otro lado, Kubrick, con 2001, había logrado algo que fue prácticamente un sacudón general. Inclusive hay un reportaje que le hicieron en Playboy a él en ese momento, que es fascinante, porque no parece Kubrick, que siempre ha sido más bien un tipo frío, que mantiene a distancia. Está metido, lo demuestra al final de la película, ese acelere psicodélico que tiene, que es demencial. Y después vino la solución de Blade Runner, primero que significó en el borde del momento en que fallece el reconocimiento de Philip Dick, ¿no? Que después se ha transformado en un autor clave de la literatura americana a secas. Segundo, tuvo una genialidad Ridley Scott de mezclar la ciencia ficción y la policial negra. Bien hecho. Tercero, hizo una especie de demencia en la parte de visual. Se construyeron cosas que no se ven en la película, pero están muy en el fondo y para él ayudaba. Creo que debe haber sido la única vez. Fue una película además de embale lento, o sea, cuando salió no fue un exitazo ni nada, pero poco a poco influyó a casi toda otra película posterior. Con Kubrick pasó, pero de otra manera. En esa especie de auge, de alegría, de euforia que teníamos los que leíamos ciencia ficción, como siempre no sabíamos lo que iba a pasar. O sea, el cine se la comió. Y más ahora la ciencia ficción. El éxito que fue en su momento Archivos X, ahora está copiado por 8, 9 o 10 series. Que algunas son idénticas, incluso hacen el chiste. Hay una que se llama Sobrenatural, que son 2 hermanos. Y uno le dice al otro, bueno, vamos, Mulder, está bien, Scully, ¿no? Una cosa pues, copiada al extremo. Yo vi una temporada y paré ahí, pues digo, no puede ser, esto es un afano directo, ¿no? A mano armada. Una revista clave que no tuvo equivalencia fue New Worlds. Inicialmente muy tradicional, pero cuando la agarró Michael Moorcock, la transformó en la plataforma de todos los tipos más creativos de la época. Ballard era uno, Sladek era otro, el propio Brian Aldiss en la zona más experimental. Tenía que ver con el experimento, el rock, las drogas, la psicodelia. La llegó a sacar en formato de revista normal, digamos, el formato Time de páginas, ¿no? Hoy uno la lee y ha envejecido mucho, que pasa siempre con lo que es increíblemente nuevo, al margen de los relatos muy buenos que sacó, ¿no? Pero mucho de lo que sacó, uno hoy lo lee con una distancia. De otro tipo que la distancia con la que lee la época de oro. Que ahí uno dice, no, esto es cualquiera, o sea, es divertido cuando hay humor o algo, pero a veces no se soporta. Otro fenómeno fuerte que hubo fue la aparición de muchas mujeres en un género que era considerado tradicionalmente masculino. Está Ursula Le Guin, Joanna Russ, Ponda McIntyre, André Norton, que es una excelente escritora de cosas en el borde entre ciencia, muy parecida a Borges a veces, por el tipo de calidad de lenguajes, ¿no? Tiene un libro que se llama El planeta de las brujas, que es impresionante. Hubo una frase de Sturgeon otra vez, le gustaba hablar, que declaró que el único varón que le iba quedando al género era James Tiptree Jr. Y James Tiptree Jr. era Alice Seldon, que era una mujer que escribe muy bien, que ha firmado mucho como James Tiptree y también como Raccoona Sheldon, que es también medio escalofriante. Tiene un cuento maravilloso, se llama El eslabón más vulnerable, que es
una serie de actos de una violencia inesperada y un clima que va creciendo dominoso de varones que matan mujeres, empezando por la propia esposa, pero no una onda, no anda la pareja, no se sabe bien por qué, es cada vez más angustiante. Y finalmente una sugerencia final, que los extraterrestres eligieron el eslabón muy vulnerable, si se mata a las mujeres se termina la raza directamente. Ese tipo de planteo del final, hay varios textos que nos dejan con los pelos de punta. Uno es Los genocidas, de Thomas M. Disch, que ha salido en varias versiones. Tiene también otra novela buena que es Campo de Concentración, pero que tiene el envejecimiento que yo le noto a New Worlds. Es tan inteligente y tan intelectual y demás que casi no es ciencia ficción. Son gente que han encerrado, el que escribe es un poeta, los militares, para experimentar con una cepa de sífilis, pero está demasiado bien escrita. Es casi un esfuerzo excesivo. Es despareja James Tiptree, pero cuando se pone dura es terrible, ¿no? En el 80 apareció en el borde, digamos, en el 78 y duró hasta el 95, una última revista original americana que se llamaba Omni, que la bancó Bob Buccioni, que tiene incluso una pinta de gángster, que sacaba la competencia de Playboy, que era un poco más jugada, y tenía una calidad de impresión, una cantidad de publicidad, que era lo que explicaba el lujo de la revista, unos ilustradores que comparativamente pues, podían usar color a rolete, eran un nivel muy fuerte, muy superior al del propio péndulo, ¿no? Algunas de las mejores cosas del género, no solo de ciencia ficción, sino también de fantasía y de terror, salieron ahí. Los libros de sangre de Clive Barker, que es uno de los pocos renovadores del género de terror, salió ahí. Salió ahí también Hotel New Rose, uno de los primeros cuentos de William Gibson. Y cuando llega el siglo XXI, lo que hay es una dispersión y mezcla. Hoy casi no quedan colecciones fuertes. Hay colecciones, pero por ejemplo la Factoría de Ideas trabaja con lo ya sabido, o sea, está reeditando todo a Asimov, por suerte está reeditando a Richard Matheson, y hay poca cosa nueva. Yo descubrí ahí a uno de terror, Ligotti, Thomas Ligotti, pero que es otro género, ¿no? Cayeron a pique los tirajes de las revistas. Ha habido todo un cambio de hábito con la entrada de lo digital, con el DVD. Incluso ahora va a pasar con esta cosa que se está buscando de una forma perfecta de tener un libro que uno lo pueda ver con mucho menos peso de los malditos libros de papel, ¿no? Yo me muevo permanentemente con estas cosas que son pesadillescas. Aparte de las series de fantasía, que son muchas, empezando por Harry Potter, que a mí me gustó mucho, hay una moda ahora de trilogías de ciencia ficción bastante interesantes como las de Neil Stephenson, que por suerte empezaron a circular en esta colección muy barata. Esta es la más famosa, Cryptonomicon, pero hay por lo menos 2 más, de 3 libros de este tamaño. En esta serie, también lo digo de paso, hay una antología que es Cronopaisaje, que incluye 7 u 8 de los clásicos sobre el viaje en el tiempo. Me parece que es lo que hay que hacer ahora. Por ejemplo, Minotauro fue liquidada cuando Porrúa, ya cansado con 80 y pico, la vendió a Planeta. En solo tipo cuentos de ciencia ficción, 4 o 5 años, la transformaron en una cosa que suena mucho más a Planeta que a Minotauro. Yo tengo que escuchar las jeremiadas de mi amigo Marcial Soto, que dice, no tendría que haberla vendido. Y yo que le digo, estaba cansado. Les voy a hablar de las colecciones, ya que estamos, para eso traje. Minotauro tuvo esta época inicial, que eran, yo creo, unos 20, 25 títulos, mucho de lo básico de Minotauro estaba acá, con estas tapas raras. Por ejemplo, ahí no se ve bien la letra. Las hacía Juan Esteban Facio, que era muy amigo de Cortázar y un verdadero pensador del surrealismo que no le interesaba para nada publicar. A mí me mandaron una vez un supuesto inédito de Cortázar, que se lo había dado Esteban Facio a mi amigo, que era Jaime Poniatchik, que era falso, lo había escrito Jaime Poniatchik. Yo muy contento lo publiqué como inédito de Cortázar. En el medio tuvo una época horrenda Minotauro, que editó libros con un pésimo papel, pegados mal, con unas tapas de Machó, que era un plástico de esa época, horribles. Pero además cuesta leer la letra, y es ese papel que se va poniendo amarillo y después marrón, ¿no? No quise traerles, pues, para mostrar cosas feas, ya estamos. Y después se mudó, cansado de Editorial Sudamericano donde trabajaba,
Porrúa fue el que descubrió Rayuela, editó él, primero editó lo de Cortázar, después Rayuela, y después cuando García Márquez le mandó un libro que no se lo aceptaba a nadie, que era 100 años de soledad, también tenía, o sea, era editor realmente. Al irse a España logró esto, libros de este nivel, tapa dura, sobre cubierta, y siguió con la cosa que tuvo siempre la colección, que era descubrir lo nuevo que iba pasando. Está casi todo William Gibson, está todo Ballard, está todo Angela Carter, que es una inglesa muy buena, pero empezó como a desmadejarse en esa especie de clima actual que hay de enorme mezcla, digamos. Los éxitos los tenía otras editoriales. Él podía hacer lo que se le ocurriera porque en un momento que quedó libre de derechos, Tolkien lo compró y absolutamente, ese era el único que estaba absolutamente todo en Minotauro. Hasta hay cosas que son casi servilletas que le escribían los bares. Es un aprovechamiento total. En el primer Minotauro, lo paralelo fue la primera Nebulae, que era donde yo descubrí a Asimov. Después pasó un tiempo, cuando terminó esta, y salió una segunda que publicó Edasa, donde se incluyó bastante material de gente desconocida para nosotros, como Lafferty, que es un cuentista muy loco y muy interesante. En ambos casos publicaron algunos de los primeros libros que pudimos leer de Dick, que curiosamente en la revista Más Allá salían cuentos de él y le ponían Felipe Dick, que era muy gracioso, ¿no? Después tuvo superficción, es interesante, sacó mucha cosa, antologías, las antologías de ciencia ficción en castellano, una que es canónica es esta, de Labor, que acá aparece a menudo. Es una serie que había antología de policial, de humor, inclusive los cuentos completos de Andersen y demás. Hasta el 60 más o menos es muy buena y no hay equivalentes. Hay dos que sacó Domingo Santos, alguien que fue para la ciencia ficción española como fue Souto para la rioplatense, que se llaman antologías no euclidianas, en otra colección, que es esta, Acervo, que sacó varios clásicos. En este caso, Charles Harness, que es de los tantos francotiradores de la ciencia ficción, muy original. Como ocurre con frecuencia, no preocupado por el estilo, sino la idea y pegar con la idea. En ese sentido les voy a leer una cita de un gran crítico literario y también escritor francés, que es Maurice Blanchot. La ciencia ficción es un ejercicio esencialmente intelectual donde lo que se busca es siempre la puesta en duda de nuestros supuestos básicos. Literalmente, este empleo de lo imaginario ha producido algunas obras sorprendentes, pero sobre todo ideas sorprendentes de obra. Le debemos temas de libros más que libros, pero temas tan novedosos, situaciones tan originales que el autor casi lo único que logra es debilitarlos en su realización. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Por último, vamos a escuchar la última parte de la conferencia que diera Elvio Gandolfo sobre ciencia ficción. Los autores básicos, autores que para mí no pueden dejar de leerse por lo menos un libro, pues son, caso de los ingleses, a mi juicio, mucho más importantes que los que han circulado como literarios, ¿no? Martin Amis, 3 o 4 autores que publican Anagrama. El primero es H.G. Wells. De todo eso que les mencioné, para mí 2 libros claves son La máquina del tiempo y La guerra de los mundos. Que es raro, porque en el prólogo él ya era una persona importante a un nivel casi Bertrand Russell, que había escrito la breve historia del mundo y demás, y le da como un cierto miedo esa zona de la obra de él que es tan loca, ¿no? En La máquina del tiempo es muy corta y hace cosas que casi no han sido superadas. Otro inglés extrañísimo es Olaf Stapledon. Tiene 2 libros en Minotauro, Hacedor de estrellas, son de un scope, de una amplitud inverosímil. Y la última y la primera humanidad. Para mí un mal título para un libro que en realidad se llama Primeros y últimos hombres, ¿no? En los 2 casos son historias de la raza humana que abarcan varias razas humanas. O sea, se extingue y sigue, pero muy creativo. Hacedor de estrellas tiene un muy buen prólogo de Borges, que lo admiraba mucho. Escribió sobre él en el momento que salió el primer libro en inglés de Stapledon. Hacía una
un comentario en la revista El Hogar, que era femenina, donde metía todo lo que iba leyendo. Ballard es un genio. Yo acá de cantidad de libros es el que más anoté. El mundo de cristal, un libro totalmente distinto a todo lo anterior y posterior. Crash, que se hizo una gran película sobre el libro. El Imperio del Sol, que es una de las mejores películas de Spielberg a mi juicio. Inclusive en los extras del DVD viene la participación de Ballard en la filmación, lo consultaban, está muy bien. Hay un libro chiquito, genial, que se llama Furia Feroz. O sea, en un barrio custodiado, los country que le llaman en Argentina, de golpe murieron todos asesinados y desaparecieron los niños. Y la solución es genial. No se las quiero decir porque es, además, un libro cortito, está en bolsillo el Minotauro. Supercanes, de la época final de él, que son 6 o 7 novelas, que creo que se fue amargando progresivamente cada vez más. Nunca se movió de Inglaterra y no le gustaba nada lo que iba ocurriendo. El mejor es Supercanes, que está ambientado en Europa, en la zona de España, por ejemplo, o Francia, donde todos los balnearios al estilo de la costa uruguaya son el lugar de recale de los viejos de los países desarrollados. Algunos estructurados como tales, no aceptan otra cosa. Ahora, lo que él tiene es una cabeza muy penetrante acerca de lo que realmente pasa, ¿no? Bajo una pátina de cosa agradable, que hay entretenimiento y demás, se ocultan cosas embromadas de las cabezas que no pueden girar en el vacío, ¿no? Somos animales y nunca hay que olvidarlo, a veces pasa eso. Playa Terminal es uno de los mejores libros de cuento. Ahora van a salir en Mondadori, no sé si demorará, la totalidad de los cuentos de él, que para mí es el aporte definitivo. Es como leer, en el nivel de importancia, a Hemingway, a los grandes cuentistas, ¿no? Y otro libro que se llama Aparato de vuelo rasante, donde tiene una magistral descripción de una ciudad que fue abandonada y que alguien quiere ponerla en funcionamiento nuevo, un solo hombre. Y entra a tratar de impulsar cosas y descubre que no bien empieza a funcionar la ciudad, van teniendo criminales, policías, viene toda la pelota de nuevo. A la Ballard. Ballard tiene un tono que a mí me dicen 2 frases y yo pesco que es él. Tiene una cosa medio nostálgica y a su vez dura, de que está viendo la realidad. Uno de los cuentos se llama El astronauta muerto y es terrible, ¿no? Un polaco, Stanisław Bullem, es otro grande. Tiene Solaris, sobre todo el Congreso de Futurología, que es muy divertido. Una aparente novela policial, pero que es de ciencia ficción, que es La fiebre del heno. O sea, en Europa mueren 2 o 3 astronautas en una zona X. Y el descubrimiento del culpable es genial. Es la totalidad de la realidad, una cosa muy, muy sacada, ¿no? Y Diarios de las Estrellas, que es muy divertido, en un tono tipo Swift, que es un astronauta que va recorriendo planetas y demás. Un inglés nuevo, genial, es este que les mostré recién, M. John Harrison. Muy, muy extraño lo que hace. Es escalador de montañas y juega a varios tonos a la vez. Este caso es muy, muy impresionante. Me hizo acordar un poco a Arthur Machen. Son 3 amigos y una mujer que van a una especie de cosa ocultista, un rito que va a hacer alguien, que es un trucho total, un atorrante, que inclusive con sospechas de pedofilia, etcétera, etcétera, pero a pesar de todo pasa algo que no se sabe lo que es, y el libro es uno de ellos que va escribiendo cómo esa cosa que vino de otro, que no es ciencia ficción, es algo más difuso, los va matando, no tanto en lo físico, sino destruyéndoles la vida. Y él cree ser el único que no le pasó, pues no estuvo ahí ni nada. Y en las últimas páginas uno descubre que a él lo mató el tiempo, pero en el sentido de cuando alguien no hizo lo que quería. En parte se pasó viendo lo que le pasaba a los otros 3, no hizo su propio. Muy, muy, muy buena. Preparativos de viaje es un libro de cuentos que salió en Argentina en una colección chica, se fundió con rapidez, de Interzona. Cerró la editorial y terminó la colección que se llamaba Línea C, como si fuera un subte, ¿no? El mono de hielo acá circuló mucho en liquidación, que son cuentos de él. Algunos rozan el tema del curso del corazón. Y después tiene una demencia total. Están una serie de libros sacadísimos de fantasía, cuentos enganchados, que son 3 tomos. Y otro que se llama Luz, que ha tenido una continuación. Yo lo estaba leyendo a la mitad y llamé a un amigo y le digo, oye, mira, una cosa, ¿vale la pena? Porque sí, me dijo, y era cierto. Pues tal el nivel de cosas que dispara para cualquier lado que no se puede creer.
Un libro de los libros únicos de la literatura en inglés, hay un chino americano que se llama Ted Chiang, que sacó hasta ahora un solo libro de cuentos, que deben ser 9, 10 cuentos, y sacaron 3 o 4 Hugos y 3 o 4 Nébulas los cuentos. Y es impresionante, impresionante. Se meten en temas muy difíciles con un estilo que no la complica el Divino Botón nunca, pero está tocando bordes. Hay uno que se llama La Torre de Babilonia, que es Borges más largo y más real, ¿no? O sea, la Torre de Babel en realidad es que ya están llegando al cielo. Y unos tipos que tienen que llevarle algo a los que están arriba. Y en un momento hay un doblez así de espacio, no se entiende. Yo lo leí como 4 veces. Es cuando uno dice, ¿cómo lo hizo? Es un poco lo de el Guasón en la de Batman, cuando le lleva a la chica y dice envidioso, ¿de dónde saca esos juguetitos? ¿No? Es un poco eso. Un grande inglés, Christopher Priest, que se ha hecho una novela de él, se adaptó en El Gran Truco, creo que se llamaba, de Christopher Nolan, que se dio hace poco de magos. Tiene El Mundo Invertido, que es una gran novela de ciencia ficción, que todos pensamos cómo se le escapó a Porrúa, pues salió en MC, colección que no traje pues tan horrenda que la detesto, ¿no? O sea, se rompe toda a los 3 o 4 años, la letra está impresa, parece con agua de zanca, no sé, cualquiera. El Glamour es un gran libro, que es como una reescritura del tema del hombre invisible. Él hizo el prólogo a la edición Penguin de los clásicos de Wells, del hombre invisible, y destacaba algo bueno de Wells, que Wells nunca deja de cumplir lo que promete. Dice, la guerra de los mundos es un choque entre planetas, el hombre invisible es un hombre que no se ve, la máquina del tiempo es una máquina del tiempo. A él le falló, hizo un intento de homenaje, que es la máquina espacial, le pusieron, que en realidad es la máquina del espacio, ¿no? Y no termina de funcionar. Y el último libro, que es de los últimos que sacó Minotauro dentro del estilo que tenía, le pusieron de manera completamente absurda, o es la comercialización de Planeta, ¿no? El último día de la guerra, y en realidad se llama La Separación. Él tiene hijos mellizos, y en varias de las novelas aparece el tema con una fuerza impresionante. En este caso es una relectura de la Segunda Guerra Mundial, que no se puede creer, con 2 mellizos, uno supuestamente pacifista que termina siendo más guerrero que el otro, y el guerrero que maneja a los bombarderos que van a liquidar a Alemania, que se le complica de otra manera, ¿no? El último sacudón muy fuerte de ciencia ficción que hubo es William Gibson. Uno tiende a pensar y se equivoca que el único libro de él sería Neuromante, que fue el sacudón, porque hizo eso algo tan difícil. Él no es muy fanático de Internet, la usa, pero le dio todo el aparataje poético y ensayístico inclusive. Es un libro que lo lleva a uno a lugares extraños. Provocó después, con una absorción de eso que él había planteado. Por el rock hubo mucho, el movimiento se llamaba cyberpunk. El cine, ha habido unas cuantas películas en el estilo. Muy pocos seguidores. Hay un Bruce Sterling, es muy bueno en los cuentos, las novelas son un poco más pesadas, pero tiene el mismo enfoque que él. Y en especial Una mujer, que es un libro tan raro que se los muestro para ver si alguna vez lo encuentra, o una editorial chica, yo hice la traducción, que se llama Pat Cadigan, Matrices. Es muy impresionante. Era gracioso porque la llamaban la reina del cyberpunk, pero no había otra mujer, o sea, era así fácil, ¿no? Gibson sacó una primera trilogía, que empezó con Neuromante y siguió con otras 2 novelas, una segunda trilogía, y en un momento sacó un libro que se llama Mundo Espejo, que es un buen cambio de título, porque en inglés se llamaba Pattern Recognition, que sería reconocimiento de matrices o reconocimiento de pautas. El personaje es una americana, persigue tendencias, es muy buena descubridora de tendencias. Y Gibson tiene las virtudes de Ballard, escribe como pocos, por momentos es casi un blusero, o sea, acá la mujer en 2 o 3 momentos está muy sola y comunica eso con intensidad. Y por otro lado va a un lugar, a una empresa de publicidad, donde le dicen, este logo, ¿va a funcionar o no va a funcionar? No, dice ella, y no tiene que explicar nada, y le pagan mucho dinero. A partir de esa base, ella está inscripta en un grupo, pesca muy bien, no lo que él planteó en Neuromante, que fue ese momento de euforia con lo digital,
las empresas.com que se fundieron después de a docenas, etcétera, y el cambio cultural prodigioso que iba a venir, que fue una cosa que se fue formateando con empresas, y hay cosas a favor y cosas en contra y demás. Ya pesca cómo funciona ahora. Esa novela, que se llama Mundo Espejo, ocurre en el presente. Y dijo, no creo que voy a hacer una trilogía, pero ya salieron los 2 tomos siguientes. La forma, el tema central es lo que le llaman el metraje. Pedazos muy cortitos de un film que es seguido por la totalidad de los blogueros, de la gente que está en la cosa. Ella forma parte de un grupo, y el tipo que la llamó para ver el logo la contrata para que descubra que es esa, quién la mandó. No hay forma de rastrearla y demás. En el final hay una cosa muy intensa, yo la vivo mucho por lo que hago, digamos, que es cuando descubre, son 2 hermanas rusas, sobrinas de un gángster ruso, de esos que dominan la economía rusa en este momento. Uno de ellos se dedica a todo el petróleo, etcétera, que en un atentado una de ellas queda herida, mal, no se comunica y demás, pero hace lo del metraje, con todas las cosas que le puede dar el tío, la oculta y demás. Y la Case, se llama la protagonista, le explica a la otra hermana, dice, pero tarde o temprano, ahora ya se sabe que existe, y te lo van a comercializar. Está muy muy bueno, pues uno leyendo le da una cosa como diciendo, qué lástima, ¿no? Y quiero leer ahora las 2 continuaciones. En la orilla de estos que les describí, que para mí son esencial por lo menos leer uno es Richard Matheson, es un capo, para mí también es otro tipo al estilo Bradbury,